Saludos muchachos, ¿cómo están? Continuamos con los contenidos de la materia Estudio de Impacto Ambiental. Ahora corresponde la unidad 3, caracterización ambiental y la observación directa. La caracterización o caracterizar, que es el verbo que se aplica en este sentido, lo define la Real Academia Española como determinar los atributos peculiares de alguien o de algo, de modo que claramente se distingue a los demás. Es una descripción. Se resalta lo más importante en cuanto a ese algo, a ese alguien. En términos de estudio de impacto ambiental, corresponde a los factores ambientales. Recordemos que es factor ambiental, ya en esta instancia hay que tenerlo muy bien establecido. Desde una perspectiva investigativa, la caracterización es la fase descriptiva con fines de identificación, entre otros aspectos, los componentes, acontecimientos, antecedentes, actores, procesos, el contexto, una experiencia, todo lo que tenga que ver relacionado con hechos, procesos, ¿de qué? De, de esto mismo, de un hecho, un proceso, una actividad, un proyecto, X o Y. Tenemos caracterización, tipo de descripción cualitativa. Hacemos una descripción de cada uno de los elementos de manera ordenada, de manera planificada. Tenemos que tener en cuenta qué es lo que vamos a caracterizar, qué es lo que vamos a describir. Entonces, el tema de una observación directa como herramienta para poder levantar la información, levantar los datos en campo, hacer esa revisión documental en cuanto a los antecedentes, esas encuestas que pueden realizarse de las personas, los vaquianos del área, que nos dicen las personas que tienen 50, 60, 70 años viviendo en el mismo sector y conocen muchísimo más sobre el área que cualquier profesional que pueda estar allí. La caracterización ambiental también se le conoce como inventario ambiental, sobre todo en el caso de España y en otros países de índole europeo. Y bueno, parte de Latinoamérica también. Pero en Venezuela, tal como lo indica el artículo en el decreto 1257, que es legal, que establece la propuesta en términos de referencia de un estudio de impacto ambiental, me ponen la connotación. Recuerden que la primera clase le indica que no hay una guía que esté vigente relacionada con exactamente cómo se hace un estudio de impacto ambiental. El antecedente de este decreto, pero este es preconstitucional. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí establecía cuáles actividades ameritan un estudio de impacto ambiental, cuál es una evaluación, cuál es un simple documento de intención. Luego, cuando salió la Constitución, establecía ya en los derechos ambientales que toda actividad capaz de llegar al ambiente requiere un estudio de impacto ambiental sociocultural, que dentro de esto, este decreto dice que la caracterización ambiental, claro, no obstante, aunque es preconstitucional, se toma como referencia. Dice, la definición del área de influencia del programa o proyecto se incluye información de las características generales del medio físico, natural y socioeconómico a ser afectados. Todos esos elementos relevantes a los fines de la identificación de impactos, así como la expresión del proyecto, que fue la unidad anterior, se describía las actividades que eran capaces de degradar el ambiente, que eran capaces de generar un impacto ambiental. Aquí se incluyen los elementos relevantes, los factores ambientales relevantes que pueden ser objeto de una modificación, de una alteración y por ende un impacto ambiental. Hay que tomar en cuenta en toda caracterización. Se toma en cuenta que el medio físico y natural no es estático y sufre cambios. No lo mismo hace una caracterización en el año 2000 y tener los mismos resultados que luego hagamos, se hubiera hecho una en el año 2010, una en 2020 y una ahorita en 2022. Cada año se van a conseguir condiciones diferentes del medio físico natural. Y o sí, por supuesto, en temas de vegetación. Ya esa plantita que estaba en el 2000, ahorita es un árbol bastante frondoso, con su buen volumen, que representa bienes forestales, madera, que puede ser objeto de tala o aprovechamiento. Puede ser el caso de que existan nuevos urbanismos, existan o hubo un movimiento de tierra, hubo un deslave, hubo un desborde de un riachuelo, un drenaje, que está aguas arriba y de repente una crecida en esas que hay cada tantas décadas, entonces afecta el terreno. Entonces, ya eso aquí es importante, aun cuando
Pueden existir información de vieja data que nos sirva como referencia, no es nada como que la información actual y el soporte, por supuesto, de esa información documental y de vieja data para los antecedentes sobre el terreno. Aquí dice que no es estático y sufre cambios debido a la existencia de procesos que subyacen de él. Mismos procesos naturales, procesos antrópicos, actividades que tenemos el ser humano sobre él, realiza modificaciones. Por ejemplo, actividades agrícolas sobre un terreno, por supuesto que va a modificar lo que es la presencia de nutrientes y diferentes condiciones de acuerdo a las características y propiedades del suelo. Entonces, una actividad que se pueda estar desarrollando durante 5 años, 8 años de manera continua, puede hacer una degradación del terreno. Entonces, empieza ese proceso a modificar. Estos procesos pueden ir más o menos rápido, pero siempre generan modificaciones en la forma y en el fondo, la estructura y función de los distintos ecosistemas presentes en la zona de trabajo. Es importante conocerlo, que según cómo evolucionan estos, es decir, estos procesos, estos indicadores, estos factores ambientales, el medio y su calidad cambiarán, aún sin haber implementado una actividad humana. ¿Por qué? Puede hacer caso con, repito, de por condiciones naturales, puede ser un desastre, un deslave en la parte de agua, hubo una presión, hubo un movimiento de tierra, hubo una remoción, o arrastre de sedimentos en la parte alta, y fueron depositados continuamente en el terreno. Entonces ya empieza poco a poco a cambiar esa calidad. Por ejemplo, si con la actuación proyectada se produce erosión y pérdida del suelo, pero debido a los procesos erosivos que se dan en el lugar, también ocurre lo mismo de forma natural. Y esta ya está en un estado de degradación importante. Va conversándose en este momento, que ya el propio terreno presenta una degradación, una disminución de la calidad ambiental de determinados factores. Entonces, la caracterización ambiental se describe todo el proceso y los agentes implicados. ¿Qué se describe? El estado actual del ambiente. Cuando hablamos del ambiente, son todas las condiciones que se encuentran en el área de influencia, tanto directa e indirecta, o mediata e inmediata. Así, áreas que fueron delimitadas y definidas en el capítulo anterior de la descripción del proyecto. Empezamos a ver que cada uno de los proyectos están relacionados. No hay ningún capítulo de un estudio de impacto ambiental que se encuentre aislado como tal. Las descripciones van a variar de acuerdo al tipo de actividad que se quiere realizar. No es lo mismo que tenga un organismo, un proyecto de estación de manta granular, a que sea un proyecto de aprovechamiento de un bosque y todas diferentes actividades que desarrollan allí. Ahora bien, de acuerdo a este proyecto, de acuerdo a la magnitud, de acuerdo a las mismas condiciones, los factores ambientales en que se encuentre, tiene que ser una representación lo más veraz y objetiva posible de estos factores, bien sea físico-natural o socioeconómico. Es lo más real, lo más concreto, conciso y posible. Allí recuerde que toda esta información que está plasmada en el estudio de impacto ambiental sociocultural como documento técnico es auditable, tiene que ser verificable. No es que yo creo que allí existe un cuerpo de agua porque me pareció verlo. No, existe o no existe. Es sencillo, aquí no es yo creo, no. Es o no es. Se recomienda de que de acuerdo a la magnitud del proyecto, pues se compone todo un equipo multidisciplinario para que elaborar la caracterización. Si hay grandes bosques, si hay una masa forestal, por supuesto tiene que estar un ingeniero forestal o un perito forestal que haga el inventario para determinar cuál es el tipo de vegetación que existe, si es porte alto, porte medio, porte bajo, qué tipo de especies, el nombre común, nombre científico, sea aprovechable, no es aprovechable, y diferentes elementos. En un momento se puede hablar de geólogos, ingenieros, sociólogos, economistas, biólogos, para que se tenga una visión integrada del medio y funcionamiento sin sesgos. Y es todo netamente técnico, científico. Porque nada sirve trabajar con especialistas, con doctores, PhD y demás. Si la información no es veraz, no es verificable, o no se hace en función con el proyecto que se encuentra a desarrollar. Se hace un lanzamiento, un estudio de caudales y demás, bueno, de todo habido por haber en el cuerpo de agua. Pues resulta que no se va a afectar el cuerpo de agua, entonces tendrá sentido ese lanzamiento de información y todo el estudio
bacteriológico, físico, químico y demás sobre el cuerpo de agua? No, no tiene sentido. Ahí empezamos a ver. Si lo ideal es un equipo multidisciplinario, la realidad es otra. La gran mayoría de los estudios ambiental los realiza una sola persona, un solo profesional. Claro, todo depende del proyecto. Empieza entonces un macro proyecto, por supuesto se emplea el equipo. Y no es ampliación del equipo, es acá, es en la caracterización ambiental. Se tienen que identificar y diferenciar cuáles son los factores relevantes, cuando los factores son los factores ambientales relevantes, de los factores ambientales que no lo son. Para entonces es enfocarnos directamente en aquellos factores que realmente van a verse influenciados directo o indirectamente y por lo tanto se genera un impacto ambiental sobre ellos. Recuerden que es todo en función de si se genera un impacto ambiental sobre ese factor. Si no, no tiene sentido profundizar en su descripción, análisis y demás. En otras palabras, repito, no es es calidad, no es cantidad. Si no existe vegetación en el terreno, ¿para qué empezar a hablar de la vegetación según Holdridge, las zonas de vida, mapas satelitales y demás? Si no hay vegetación, ¿se pone vegetación, flora? No hay. Listo. Así de sencillo. ¿Cómo determinar qué factor es relevante para hacer esa lista de chequeo? Parte así de los pocos antes de realizar una inspección. Vamos a hablar sobre cuáles son esos pasos para hacer una adecuada caracterización. Para determinar qué factor ambiental es relevante, tienen que hacer dos características. Tienen que cumplir dos elementos. Primero, que pueda ser afectado por el proyecto. Cuando hablo por el proyecto es por cualquiera de las diferentes actividades indistintamente de la fase que se encuentre. Si es preclausura, o construcción, clausura, abandono, las que vieron al capítulo anterior, en la unidad anterior. De acuerdo a eso, dice, ok, sí, puede afectarse la vegetación, el tema de la flora, el agua, el aire, el tema del suelo por disposición de los residuos, los desechos, agua por la descarga de los efluentes, material particulado, el tema socioeconómico, el tema de la producción, los vecinos, el ruido, y perfecto. Ya sé más o menos por dónde van los tiros. Bueno, si se considera valiosos por criterios culturales, históricos, científicos, económicos, ambientales, entre otros. Yo sé que hay, por tradición, ahí esa vialidad la utilizada para un desfile, tema cultural, por ejemplo, ya sé que tengo que tomarlo en cuenta en, al momento del estudio, saber cómo es esa vialidad. Tema de los drenajes, la parte histórica, tema científico. Nunca sabemos qué nos vamos a encontrar en un terreno o si en ese terreno pasó determinado prócer, X o Y, y es protegido. Toda esa información tiene que plasmarse allí. Solamente cuando se cumplen estos dos requisitos, voy a llamarlo así, que puede ser afectado por el proyecto y se considera valioso por todos estos criterios, allí sí amerita una descripción. Allí sí ustedes empiezan el análisis, empiezan la revisión, la información documental, las inspecciones de campo y demás elementos que se desarrollan para tener que la información veraz, información realista, información actualizada sobre ese factor ambiental. Ahora bien, si no se cumple alguno de los dos, el elemento al que le haga referencia, si no es relevante, se debe tener en cuenta algunos factores. Por tema de experiencia, por tema de, dicen, bueno, perfecto, puede ser no relevante, pero aquí cada 60 años, cada 80 años, el cuerpo de agua siempre brota por este lado. Aunque no lo sabemos nosotros, pero hay un antecedente que se encuentra allí. Entonces se debe tomar en cuenta este elemento. Vamos acá. Espinosa, parte de los autores especialistas de bastante décadas, hace años, en el 2001, en su libro, indica que es necesario definir las características generales de los factores ambientales en el área involucrada con la acción. Para ello se reconocen los antecedentes básicos sobre su ubicación geográfica, tipo paisaje, elementos y valores naturales y humanos también. Accesibilidad y grado de intervención antrópica. Muy importante esto, el grado de intervención antrópica. ¿Qué tanto va a verse afectado por la actividad del ser humano? O si ya se vio afectado, ¿a qué magnitud, a qué grado fue esa afectación?
Todo esto básicamente porque se trata de definir no solo el lugar de la localización, sino el territorio potencialmente impactado, ya sea de manera directa o indirecta. Y no se llama que hay impactos ambientales que entonces se van a circunscribir dentro de la poligonal de mi terreno, el proyecto que ustedes están estudiando, que sería mi área de influencia inmediata, pero también puede ser el caso de que el impacto ambiental sea fuera de la poligonal. Dicen, sí, perfecto, pues si por fuera de la poligonal, yo no soy responsable. Sí, señores, sí se es responsable del proyecto. ¿Por qué? Porque se origina el impacto ambiental por la actividad bajo la responsabilidad del proyecto. Por lo tanto, ahí está, es el impacto ambiental. Si en el proyecto no se da, chévere. Pero mágicamente aumentó la proliferación de vectores, material particulado, tráfico, problemas con la legalidad. Desde el día uno en que inició tal proyecto, lógicamente, ¿qué va a decir la población? Tema de denuncia y demás. Es el proyecto, cuando inició, empezó los problemas. 1 más 1 es 2, ahí empieza. Entonces, al establecer las variables ambientales, a utilizar se define en función de aquellos criterios de protección ambiental. Ya vimos parte de los criterios. Si se ve afectado y si tiene importancia cultural, económica, social, ambiental y demás. Diferentes actores especialistas en la materia indican que, bueno, se puede, digamos, dividir, se puede esquematizar, enumerar los diferentes factores ambientales en 5 grandes medios. Medio físico, integrado que es el clima, agua, aire, suelo. Medio biótico, el tema de la vegetación, el tema de la flora, la fauna. Medio socioeconómico, que es la estructura social, cómo se encuentra la población allí. Si es una organización, si hay condominios, si hay consejo comunal, si hay X o Y organización, asociación civil, ONGs, toda esta estructura de la sociedad, de las personas, ese bienestar colectivo dentro de una comunidad. La estructura económica enfocada, bueno, como la economía en ese sector. ¿Qué actividades hay? Tema comercial, tema industrial. No es que van a describir, ahí no se describe, hay una bodega, hay una industria, no. Por supuesto, si es algo de renombre, si mire, el proyecto está al lado de PepsiCo, epa, claro que hay que colocar a esto en una industria porque genera tanto impacto ambiental, genera diferentes elementos, entonces ya es de importancia. Antecedentes demográficos y socioeconómicos, ¿qué tanto fue la estructura allí? ¿Cómo fue el movimiento en cuanto a personas, en cuanto a crecimiento y diferentes elementos asociados a estos elementos, a estos factores ambientales? Medio cultural, por supuesto, los aspectos de interés cultural, arqueológico o antropológico de existir, recuerda. Medio perceptual, que es muy importante, que es el tema del paisaje, el ruido, sobre todo el tema del paisaje, porque muchos de los impactos ambientales se generan. Hay una visual muy bonita, hay un tema que es una vegetación, hay una loma, viene el proyecto y destruye toda la visual, todo el paisajismo que se encuentra en el terreno. Entonces, ya existe un impacto ambiental allí. Tema de los niveles de ruido, lo mismo que no existe la actividad, y al día siguiente hay maquinaria, hay cortadora, hay soldadora, hay diferentes elementos que generan ruido. Y llega, y si está por encima de los niveles, pues obviamente el ruido molesto. Entonces, en este sentido, se debe realizar una descripción de cada uno de los factores ambientales que componen cada medio, recordando que la información debe ser presentada de manera concreta, sencilla, coherente y realista. Si bien es importante el apoyo bibliográfico, toda esa información documental, el amigo Google, y diferentes libros que nos puedan brindar información, que es prescindible, la cual, como serían los aspectos del terreno, bien sea de su área de influencia inmediata o inmediata. Es muy importante que a pesar de que se tenga toda la información ahí por ahí, por los libros, bibliografía, sí o sí, igualmente tiene que irse a campo para ser verificada, para ver cómo se encuentran estos elementos y porque hay información que no está en los libros. El libro no te va a decir cómo se encuentra el terreno, qué pendiente tiene el terreno, cómo está el terreno en el año 2022. Esa información se la entrega con observación directa, estando allá en sitio. No es que me mandaron unas fotos y por las fotos ya hago la caracterización.
porque en la misma redacción y cuando el ente evaluador, el funcionario que tiene el caso, al ir a campo se da cuenta cuando la caracterización es realizada desde un escritorio y cuando realmente el promotor del proyecto, el responsable del estudio de impacto ambiental y sociocultural, hizo bien su trabajo. Hizo su trabajo, porque todos los trabajos tienen que ser bien hechos, si no, no. Eso es buen trabajo, mal trabajo, no. Aquí se hace el trabajo o no se hace. Cabe resaltar nuevamente que dependiendo del tipo del proyecto a desarrollarse, se debe hacer énfasis en ciertos medios y por ende en factores ambientales. De un ejemplo, si el proyecto, la actividad es la extracción de material granular, que la información clave dice, mire, va a ser, no es una mina, va a ser de material no metálico, el lecho de río, de piedra, de grava. Perfecto. Ya sé que sí o sí tengo que escribir a detalle cómo es el cuerpo de agua, cómo es el suelo allí, cómo es el estudio del caudal, qué tan profundo es, cómo hace la extracción, cómo es el tipo de suelo, la grava. Toda esta información, ¿ahí por qué? Porque es directamente relacionado con la actividad. Extracción de material granular, por supuesto, si no describo cómo el cuerpo de agua, es ilógico que se encuentre. Entonces, ¿cómo hacer una caracterización ambiental? Ya en ese inventario ambiental en otros países, por supuesto, fuera de Venezuela. Hay muchas metodologías, muchos elementos. Tú dices, no tienes que ir más nada, cambio, tomas unas fotografías, medio escribes y ya. El deber ser es que te tienen que dar 5 etapas. Definición de los objetivos, documentación, la salida a la zona de estudio, la zona de objeto de análisis del proyecto y sus alrededores, almacenamiento de la información, funcionalmente es levantarla, decir, ay, ¿qué hago con toda esta información? ¿Cómo la plasmo? ¿Y cómo presento los resultados dentro del capítulo de caracterización ambiental de mi estudio de impacto ambiental y sociocultural? En la guía de contenido se describe cada una de ellas. Vamos a hacer un pequeño resumen, un pequeño bosquejo de estos elementos. Definición de los objetivos. Como el nombre lo dice. ¿Para qué voy a hacer una caracterización ambiental? Sí, por supuesto, es describir el medio. Ajá, pero ¿qué medio voy a describir? Empieza entonces, de acuerdo al proyecto, de acuerdo a la actividad, ahí hago mi lista, chequeo, aplico, cómo determinar cuáles factores son relevantes, cuáles factores ambientales son relevantes. Entonces me voy a la fletica, quieren estos dos elementos. Estos dos factores, estas dos características. Si puede ser afectado por el proyecto y si se considera valioso por criterios culturales, históricos, científicos, económicos, ambientales, entre otros, allí sí entonces entra acá, entra a decir, perfecto, ya tengo mi lista de factores ambientales relevantes. Tengo el tema del clima, porque puede ser modificado, porque no sé, X o Y, el tema del agua, el tema del aire. Necesito la situación económica en el sector y ver la vialidad que se encuentra allí, un cuerpo de agua que atraviese, que es intermitente, cuando llueve que se activa, y atravesar el terreno por toda la mitad. La vegetación que existe, qué tipo de árboles existe, porque me dijeron que hay unos que se encuentran en veda, que están protegidos, y es un problema entonces para toda la permisería, no es que son problemas, hay retardo de la permisería y demás elementos. Aquí empiezo ya a indagar antes de irme a campo, entonces ya sé, perfecto. Ya averigüé por Google Earth dónde se encuentra el terreno, ya sé que tiene distintas realidades, tengo a la mano la factibilidad de servicios, me indica de que eh, la cloaca se encuentra a 3 calles, dice, ok, ya sé que entonces tengo que visualizar, pararme en el terreno y ver qué tan distante, que a cuántos metros, qué tan engorroso podría ser el proyecto de conectar el terreno con la tanquilla, con esa boca de visita de aguas residuales. Entonces, esto, en esta primera definición de los objetivos, es toda esta información, la planificación de cómo voy a hacer mi caracterización ambiental. Y en primer lugar, por supuesto, hay que delimitar cuál es el área de estudio, que esto va con toda la información, porque aquí ya sé qué proyecto se va a hacer, qué tanto. No es que, bueno, no sé qué proyecto voy a hacer aquí, luego lo veo. No, necesito saber qué proyecto se va a desarrollar porque ya lo describí previamente. Ya tengo que tener esa información de si el proyecto va a ocupar 1000 metros cuadrados o 2 hectáreas del terreno.
Ya sé que si son 2 hectáreas, tengo que caminarme las 2 hectáreas, tengo que revisar todo esto, esta superficie para levantar la información que establezco acá. Por supuesto, hay información que ya se ha levantado por otros profesionales, otros estudios, sobre todo cuando un estudio de suelos, tema de geología, geomorfología, ya tengo esa información. Entonces, yo no voy a hacer un estudio de suelo, voy a hacer una calicata para saber cuánto es el espesor de la cobertura vegetal, del horizonte A, que es la materia orgánica. Ni seguir profundizando para saber si hay mucho relleno, que si es machirí, que si es lo otro, que si es flanco arenoso. No, eso ya me lo dice el estudio geológico de suelo. Chévere, no tengo que hacer eso. Ya empezamos a ver en qué hacer hidrología, el tema del agua, se mueve en función de los tipos de masas y puntos de agua que aparezcan en la zona. En otras palabras, si hay un río, si hay un cuerpo de agua que pasa dentro del terreno, cercano al terreno, bueno, si está dentro del terreno, que pasa por un lindero, o fuera del terreno, pero muy cercano, cercano le hablo de 5, 10, 15, 20, hasta 50, 80 metros, tiene que ser objeto de estudio, es revisar, pasa por aquí, preguntar, ajá, cuando crece, qué tanto es, ¿será que me puede afectar el terreno o no? ¿Cómo son los drenajes internos? El mismo terreno, los drenajes naturales cuando llueve, ¿hacia dónde van? ¿Será que van hacia la vía o van hacia el terreno vecino o en laguna? Entonces, cuando llueve hay diferentes lagunas allí. Todos esos elementos los coloco acá. Es un paso de fauna, por el tema de vegetación, en parques nacionales, o sea, en los parques nacionales, o en áreas rurales, unidades de producción que son gigantísimas y de repente, mira, por aquí pasa tanto tiempo, chihuires, pasan diferentes elementos de la fauna, diferentes espécimes. Perfecto. El tema medio socioeconómico, uno de los puntos importantes a tomar acá, pues aquí integra tema de los servicios, tema de cómo es el comercio alrededor, tema de la vialidad. Como antes le indicaba, esto tiene que ser tomado en cuenta. Entonces, en este punto de definición de los objetivos, establezco, bueno, ¿cómo hago mi caracterización? Ya sé que tengo que ver el cuerpo de agua, tengo que ver la vegetación, tengo que caminar para ver dónde es la conexión con la boca de visita de las aguas residuales. Ya sé que tengo que ir a ver por dónde es que cruza la tubería del suroeste para el terreno. Perfecto, ya sé que X o Y, ya ahí lo planifico. ¿Por qué? Porque no pueden perder tiempo en campo y decir, ay, que hay por aquí, oye, esto es nuevo. Cuando hace cosas hay que llegar al terreno y vean unos ciertos elementos, factores mentales que no tenían previsto entonces, pero complementa la información que ya hicieron desde la oficina, desde la casa, desde su puesto de trabajo. El segundo paso es la documentación. Bien es cierto, en la primera planifico los objetivos, no me voy inmediatamente al campo. Empiezo a averiguar, ajá, el cuerpo de agua, vamos a ver el levantamiento topográfico, perfecto, cómo es la pendiente. Empiezo a ver entonces las áreas urbanas, las áreas ambientales, empiezo a ver la factibilidad del servicio de los suroeste, la de Corpolé. Ah, que fue negada. Oye, entonces, ¿será que hay una cultura rural? Dicen, sí, sí hay uno, perfecto. No, no tengo el nombre del administrador, es el Consejo Comunal, la Mesa Técnica de Aguas, o las personas que lo administran. Ya sé que entonces tengo que buscar. De igual manera, empiezo a revisar toda la documentación en cuanto a investigaciones, tipo antecedentes. Oye, yo sé que por ahí hubo una investigación de la ONEU, una tesis, un TAP, algo relacionado con esto. Chévere. Voy recabando la información y voy leyendo y se va extrayendo la información que es relevante a objeto de estudio para la caracterización. Ahora sí, ya teniendo, ya planifiqué qué es lo que tengo que ir a ver. Ya levanté la información documental. Ya me dio el número del señor que vivió ahí durante 50 años, ya lo llamé, ya me dijo, mire, ingeniero, ahí hay que estar pendiente de esto, esto y esto. Chévere, muchísimas gracias, señor José. Bien. Vamos a la salida de la zona de estudio. Es en situ, ir hasta allá. El ir hasta allá no es que entonces vayan al vehículo, toman la foto desde el vehículo y listo. O sea, una foto general, de frente, una así medio esquinada, una selfie para montar en el estado, porque estoy trabajando. Tienen que bajarse, tienen que caminar, tienen que
visualizar todos los elementos que ya planificaron previamente, porque aquí es la verificación de la información o en su efecto el levantamiento de la información in situ, y todo esto dependerá del grado del nivel de detalle que ustedes planificaron previamente. Aquí en esta etapa las encuestas se hacen para conocer las características de la población y el área. No es que tienen que hacer encuestas siempre, pero dependiendo del proyecto, dependiendo de la magnitud o ese enlace, casi siempre es recomendable preguntar al vecino, preguntar al terreno de al lado, o al, mire, disculpe, ¿cómo es este terreno? Eh, ¿Cómo se ha visto? ¿Se quiebra o tiene alguna falla interna? ¿Cómo son los drenajes? Cuando llega hacia dónde va. Ah, no, mire, mire, yo siempre digo que el agua drena hacia aquel línea. Ah, ok, chévere, fin. Porque, aunque lo ideal es que cuando esté lloviendo, una visita al terreno para ver esas condiciones, no siempre se da, por tema de tiempo, por tema de presupuesto, tema logístico, y entonces se hace es un solo día. La visita al terreno, se levanta toda la información, luego se indaga y se hace el almacenamiento. Ese almacenamiento va en la parte documental, en la parte teórica, aquellas citas bibliográficas de las tesis, proyectos de fase de grado, pasantías, biografías que se encuentren, por supuesto, la cita. Pero también cómo almacena la información levantada en campo, o sea, que es por fichas, será que en algún formato para poder basar la información, cómo, porque eso también me va a ayudar a sistematizar la información y su análisis correspondiente. ¿Para qué? La presentación de resultados. Para saber, chévere, en estos 5 medios, el medio físico, el biótico, el socioeconómico, el cultural y perceptual, ya sé que efectivamente hay entre todos 21 factores ambientales. Perfecto. En cuerpo de agua, entonces sé que tengo ahí. En la ficha del cuerpo de agua, ajá, se llama La Quebrada La Parada, se encuentra a tantos metros al lindero sur. Excelente. La pendiente es por debajo, no hay problema. Eh, Se ve que tiene aproximadamente el ancho de su caudal en la sección transversal, 15-20 metros, una diferencia entre el nivel del caudal visto en febrero de 2022, en mayo de 2022, hacia la cota del terreno, aproximadamente 5 o 6 metros. Bien, de allí hay un retiro donde se plantea el proyecto aproximadamente de 100 metros. Perfecto, toda la información, una fichita, relajaditos y entonces ya tienen toda esa información allí. Ahora viene, aquí están los 5 pasos. Prácticamente sencillo. Tienen que saber, de acuerdo al proyecto, ya tienen las actividades, ya entonces empiezan a imaginarse, perfecto, si ya sé qué hacer remoción de capa vegetal, voy a construir, voy a hacer esto, como que mentalmente ustedes van visualizando cada una de las fases del proyecto. ¿Cómo se va a construir? Ajá, ok, ya sé que todo lo que es en este plano va a estar en este terreno, ok. ¿Y tanto se va a afectar? Bueno, ya hay movimiento de tierra, entonces cómo es el sueldo, en cuerpo de agua, toque con cuerpo de agua, oye, van a tumbar este bosquecito, bueno, tengo que ver qué especies hay allí, porte alto, porte medio, porte bajo, cómo es la vialidad allí, tema de los servicios básicos, muy importantes. Y aquí, bueno, de todas maneras, aquí está la descripción de los elementos de cada medio, aspecto interés. No siempre todos estos elementos van a aplicar al proyecto. Ustedes, como repito, tienen una lista de chequeo y van diciendo, este sí, este no. Por ejemplo, aquí más nada va a ser el ejemplo del tema medio físico, porque bueno, ya en la guía ustedes pueden profundizar y leer cada uno de ellos. En material de consulta están casos prácticos de cómo las personas, cómo los profesionales hacen una caracterización. Esto lo podemos ver ya en la clase en vivo. En cuanto al clima, un proyecto no va a modificar el clima, salvo que sea una ciudad satélite, salvo que sea de grandes magnitudes, que sean hectáreas y hectáreas que puedan modificar el microclima. No es que entonces el clima se va a modificar, si es premontano, entonces ahora ya no, si es desértico, ahora es de sabana, no. Salvo que sea algo bastante grande, y, o sea, si prácticamente que se establecimiento en una ciudad satélite, repito, que pueda indicar allí. ¿Por qué es importante el tema del clima? En dado caso, aunque en el caso de Venezuela son datos que están un poco desfasados en cuanto a precipitación, en cuanto a temperatura, radiación solar, tema de los vientos,
En teoría esta información es importante. ¿Por qué tema precipitación? Para el diseño de los drenajes, para saber entonces hacia qué área, qué tipo de diámetro voy a utilizar en cuanto a los drenajes. Tema de temperatura, entonces ya sé que entonces los proyectos tienen que tener bastante ventilación, o si es bastante alta la temperatura registrada, la radiación solar es muy alta, entonces tengo que tener zonas bajo sombra, tengo que tener o va a darse un alto consumo de energía eléctrica por aire acondicionado, diferentes elementos para mantener una temperatura fresca. Entonces, eso es lo importante caracterizar aquí en este sentido. No es lo mismo un proyecto en Maracaibo, en plena pepa de sol, vamos a llamarlo así, o algo que se encuentra en la costa, algo que se encuentra en la zona sur del lago Maracaibo, que la humedad es bastante alta, a que sea en un páramo de Mérida, a que sea aquí en la ciudad de San Cristóbal, a que sea vía Loma al Viento, a que sea por el páramo El Zumbador, o a que sean los roques. ¿Por qué? Porque todas esas condiciones modifican la, el proyecto también. Por supuesto, el tema del agua, si tipo de agua, aquí es de otra actualmente. El área de estudio para este factor no va a restringirse al área de influencia inmediata. ¿Qué quiere decir esto? No es que solamente el punto que esté cercano al terreno o allí. Tengo que también ver que hay aguas arriba. ¿Cómo está el cuerpo de agua arriba del terreno? Y en las cotas inferiores, aguas abajo del terreno, ¿qué hay? ¿Por qué? Porque puede hacer el caso que ahí se descarguen las aguas, los efluentes diariamente tratados por el proyecto, pero resulta que abajo hay la toma de un acueducto rural. Por lo tanto, no puedo hacer la descarga, porque así esté tratada, va a tener componentes de DBO, de DQO, de trazas contaminantes, aunque estén por debajo, aunque estén en el rango permitido, esto alterando la potabilidad, va a tener esa agua. No se puede. Aquí en este aspecto, dependiendo de la magnitud del proyecto, deberá estudiarse la cuenca hidrográfica o en su efecto la microcuenca. ¿Qué tan grande es? Sobre todo, esto influye cuando son proyectos de aprovechamiento de recursos hídricos, una embotelladora, por ejemplo, o cuando hace perforaciones, o voy a tener una captación de una naciente que atraviesa el terreno, y voy a tener una captación para el consumo de mi proceso industrial. Ya tengo que, ¿cómo es la microcuenca? Ahí donde me hacía referencia, aguas arriba y aguas abajo del terreno. Aquí depende del terreno, deben reconocerse todas las formas de aguas presentes en la zona de estudio, o sea, acuíferos, arroyos, ríos, fuentes naturales, fuentes artificiales, lagos, lagunas, estuarios, pozos, acequias que dicen, que es prácticamente un desvío de una zanja que hacen sobre todo en la parte agrícola, en la parte pecuaria, para desviar drenajes del cuerpo de agua cuando llueve para abrevadero de ganado u otros elementos, simplemente para resguardar en las parcelas, grandes parcelamientos, las grandes sembradíos que puedan tener esta unidad de producción cuando llueve o cuando hay época de lluvia y crecida de estos cuerpos de agua cercanos. Conocer las características y funcionamiento del sistema hídrico, eso es prácticamente hay crecidas, cuando hay crecidas hacia dónde se desborda, en dado casos, nivel freático, que eso se lo va a decir el estudio de suelos, sobre todo cuando son proyectos que hay perforación de pozos para aprovechamiento del agua. Otro punto importante es el distanciamiento que existe del cuerpo de agua hacia el terreno. ¿Por qué? Porque una condición legal. La ley, hay algo que se establece como zonas protectoras y bien dominio público. Artículo 6 de la ley de aguas, que me tiene vigente, indica que a ambas márgenes de los cuerpos de agua, los 80 metros, ambas márgenes del cuerpo de agua, es bien dominio público. Por tanto, ahí no debe construirse ninguna infraestructura de habitabilidad. Puede ser el caso de que se puedan construir eh, temas recreativos, algunos vivos, alguna parejera, por ejemplo, vialidades mínimas, no es que va a ser pegadito al cuerpo de agua. Esto va relacionado con aquellos documentos de propiedad que hayan sido registrados posterior a la promulgación de la ley de aguas. Si mal no recuerdo, fue desde 2006 la ley de aguas, por lo tanto, todo terreno comprado luego de 2006
se aplican en dominio público. Los que no, entra el reglamento de la Ley Forestal de Suelos y Aguas, que es de vieja data, no recuerdo el año, me disculpen, pero indica que la zona protectora debe tener un retiro de 25 metros con respecto, de manera perpendicular con respecto a la trayectoria del caudal. ¿Qué quiere decir eso? Si este es el caudal, son 25 metros a ambas márgenes donde no se debe construir absolutamente nada. La ley de aguas indica 300 metros zonas protectoras. No quiere decir que no se pueda construir, sino que está condicionado. ¿Condicionado a qué? A eso, si es bien dominio público, si no, entonces son 25 metros. Conocer la calidad es muy importante en cuanto al cuerpo de agua. ¿Por qué? Porque si resulta que es dentro de casco urbano, por supuesto, los cuerpos de agua en casco urbanos prácticamente son las cloacas de las ciudades. Entonces, no quiere decir que no tenga que tener una planta de tratamiento para poder hacer la descarga, sino que empieza a verse ciertos elementos. No obstante, no quiere decir, repito, que si aguas arriba hay industrias, hay residencias que están descargando sin tratamiento, entonces porque ellos lo hacen, entonces yo también lo voy a hacer igual sin tratamiento. No, eso, sino que es también tema antecedentes, tema de cómo se encuentra ese cuerpo de agua allí. Porque en dado caso de que exista, que usted, el proyecto contemple una PETAR, una planta de tratamiento de aguas residuales o efluentes, son tratados y descargan dentro de los parámetros establecidos. Si hay una denuncia por personas agua abajo, van a decir, ya va, este proyecto no es, porque mire, tiene su plan de tratamiento y no altera, no está por encima de los valores establecidos para la descarga. Tiene que ser algo más. Y es algo más, pues, obviamente, eso, los terrenos arriba. Esto es muy importante en el caso de las descargas, porque sobre todo en el caso de Petsico, por ejemplo, en la zona de la Grita, ellos descargan el cuerpo de agua. Entonces ellos hacen estudios de la caracterización del agua, la hacen en el punto superior donde ellos hacen la descarga, en la descarga y agua abajo. ¿Esto para qué? Comparar cómo ellos están recibiendo el agua, por decirlo así, cómo ellos están descargando y cómo queda luego de que el efluente de Petsico se combina con el cuerpo de agua, con el efluente natural de ahí del río, para saber, bueno, cómo es que queda ese pH, esa dureza, esa turbidez y diferentes parámetros físicos, químicos, bacteriológicos del terreno. Cómo es la DBO que se encuentra allí, cómo es la de cubo, que todos estos elementos se encuentran allí. Muy importante en el caso de apoyarse con documentación. En allí, por ejemplo, los planos, levantamientos topográficos, el mapa hidrológico, por ejemplo, está en la cuenca, la Quebrada de la Carbonera, aquí en San Cristóbal. Entonces, en este pequeño poligonal, ese es ahí antes de la Z, donde entonces el sendero pasa un brazo de la Quebrada de la Carbonera. Entonces, ya sé que lo que haga allí me puede afectar toda esta microcuenca en el terreno, porque ponle que aquí hago un movimiento de tierra, todos los sedimentos lo va arrastrando. Es que un sector que es embaulado, ¿qué va a pasar? Si en el embaulamiento aumenta el nivel, empieza a colmatarse en una crecida. ¿Qué pasa? Va a reventar, porque aquí no se tomó en cuenta ese elemento, no se estudió en la caracterización, por ende ni en el proyecto, ni fue un impacto ambiental analizado, ni por supuesto, no hubo medidas de control ambiental. Pero reventó aquí abajo. Van a decir, fue aquí arriba. Incluso esto pasó en un caso parecido en un terreno adyacente a este. Reventó aquí aguas abajo y es por sedimentos que venían de la parte alta. ¿Cómo se supo? Porque arriba hizo un movimiento de tierra, dejaron así, y casualmente la misma tierra que fue encontrada casi que 1 kilómetro, 1,5 kilómetros más abajo, es la misma de arriba. Así sencillamente, 1 más 1 es 2. Los del terreno, los promotores tuvieron que hacer proyectos de limpieza y sufragar los gastos del mantenimiento y limpieza de ese tramo, de ese sector del embolamiento. Así, bueno, pueden ver varios ejemplos, tema del aire, suelos afines, qué información es la que se debe plasmar acá. La topografía es muy importante
Eso discriminando en rangos y porcentaje del 1 al 10%, del 10 al 20%, del 21 al 30% y mayores al 30% dependientes. ¿Por qué? Porque mayores al 30% dependientes no se puede construir. Si es dependiendo de la zona, en zonas metropolitanas, requieren estudios adicionales para determinar si se puede o no se puede. Entonces, ¿qué es lo más ideal? Entre un 10%, 10 al 20%. Esto me va a determinar los movimientos de tierra, tema de vialidad, tema de drenajes, hacia dónde va a descargar todo, absolutamente todo, en cuanto al agua, en cuanto a temas residuales y demás. Vegetación y flora es muy importante. Si existe vegetación, se coloca. Si hay vegetación, hay cobertura vegetal, hay pastos, hay gramíneas y hay 34 árboles. Se anexa inventario forestal. Hay un 6 bucares, su nombre científico, 5 de porte alto, 6 de porte medio, no hay ningún muerto en pie. Ah, hay una leucaena baja, chévere. Hay 2 no identificados porque están muertos en pie, fue imposible su identificación, chévere. Porque esto va a permitir, y por supuesto, la ubicación de cada uno de estos. Está fácilmente cuando se puede tomarse la ubicación, la coordenada, se va a Google Earth y colocas allí un puntico, toma la imagen, la captura de pantalla del mismo Google Earth con la ubicación de los árboles y lo colocan allí. Los árboles están ubicados de acuerdo a la siguiente imagen. Listo. Fauna. Bueno, sistema doméstico, fauna silvestre. Sistema de fauna silvestre si está protegida en el libro rojo de la fauna venezolana. No. Y aquí pueden ver diferentes elementos. Tema de servicios básicos, que es muy importante, se coloca, bueno, como el acueducto, dónde queda la tubería, por dónde va a pasar, las cloacas, la ubicación del colector, qué tan distante está del terreno. Tema eléctrico, dónde está el poste más cercano, por dónde pasa el servicio de aseo, aunque es que son del proyecto, se coloca, aquí empezamos ya en campo. ¿Cómo es la vialidad de los drenajes? Que si es una autopista, todo asfalto, una mesa de pool esa vialidad, o es un camellón, es camino de tierra, y bueno, y cuando llueve ni se sabe por dónde se puede pasar. Todos estos elementos se colocan acá, en la caracterización. Puntos claves, aquí está. No es cantidad, no es calidad. No pongan información que no sea vinculante para el proyecto. Si el terreno no tiene árboles ni vegetación, ¿para qué empezar a describir las zonas de vida y vegetación según 243 millones de autores? No, si no hay vegetación, colocan no hay vegetación en el terreno. O hay cobertura vegetal de gramas, malezas y gramíneas. Casi que pasto y grama es lo que hay allí. Listo, no hay ningún árbol y ya. En esas 2 líneas coloca mejor la información que empezar entonces a indagar vegetación según Holrich, no sé qué tal. No, porque no hay información concreta, concisa, ni de valor ambiental para el proyecto. Una serie de puntos claves en que cada uno muy detalladamente y por supuesto aplicarlos. En cuanto a la observación directa, es lo que venimos hablando. Como el propio nombre lo dice, la persona, el investigador, con sus ojitos, vamos a llamarlo así, es levantamiento de datos, fuente directa, van a campo, levantan la información, hace el diseño de campo, hace todos los diferentes elementos para recolectar los datos fidedignos del terreno. Es una técnica privilegiada de la resolución de datos. ¿Por qué fuente directa? Nadie se lo está diciendo, ustedes mismos lo están viendo. Aquí entra mucho el tema de los sentidos. ¿Qué estoy viendo? ¿Qué vi? ¿Qué escuché? ¿Qué sentí? El tema del olfato, el tacto, cómo se encuentra en la zona. O sea, que, epa, hay un olor a algo. ¿De dónde viene eso? Ah, no, es que hay un matadero diagonal. Epa, vi vegetación, vi por allá una acumulación de desechos sólidos, unas bolsitas de aseo. Epa, ¿qué pasó? Ya no, es que parte del terreno está siendo utilizado como un microvertedero en la zona. Epa, qué bien, chévere, ¿no? Entonces, esto lo integra. Parte de la bibliografía consultada para elaborar esta guía y la legislación consultada. Entonces, muchachos, esto es relacionado la información con la unidad 3, caracterización ambiental y la observación directa. Vean la guía de contenido y por supuesto tienen las evaluaciones correspondientes acá.